El eco de las pisadas resonaba en el pasillo estrecho y mal iluminado del edificio. Afuera, la ciudad rugía con el sonido de claxones impacientes y voces distantes que se mezclaban en un murmullo interminable. Pero dentro del viejo complejo de apartamentos, el tiempo parecía haberse detenido. El ascensor emitió un pitido seco antes de abrir sus puertas con un temblor mecánico. Miguel, el celador del edificio, sujetaba un trapeador húmedo con una mano mientras se secaba el sudor de la frente con la otra. Llevaba más de 10 horas de trabajo y aún le quedaban varias tareas por terminar. Desde el fondo del pasillo, una voz quebrada lo llamó. «Miguelito, ¿puedes ayudarme?» La voz pertenecía a doña Carmen, una anciana de cabello plateado y mirada nostálgica que vivía en el departamento 302. Vestía una bata de tela gastada y pantuflas rosadas que apenas hacían ruido sobre el suelo. En sus brazos cargaba una bolsa de supermercado que parecía pesar más de lo que su frágil cuerpo podía soportar. Miguel dejó el trapeador de lado y se apresuró a ayudarla. La bolsa estaba sorprendentemente pesada, repleta de latas y frutas frescas que despedían un aroma dulce y penetrante. «¿Por qué no me llamó antes, doña Carmen? Esto pesa demasiado para usted». «No quería molestarte, hijo. Ya trabajas demasiado en este edificio». Miguel sonrió de lado, sintiendo un nudo en la garganta. Nadie en ese lugar se preocupaba por él, excepto ella. La mayoría de los residentes pasaban a su lado sin siquiera mirarlo, como si fuese un objeto más del edificio. Pero doña Carmen siempre tenía algo que decirle, siempre lo trataba con un respeto que le hacía olvidar, aunque fuera por un momento, su uniforme desgastado y las manchas de cloro en sus manos. Entraron en el apartamento de la anciana, un espacio pequeño, pero acogedor. El olor a madera antigua y café recién hecho envolvía el ambiente. Miguel dejó las bolsas sobre la mesa de la cocina y observó el lugar con atención. Las cortinas de encaje se movían suavemente con la brisa que entraba por la ventana, y una vieja radio sonaba en el fondo con una canción de bolero olvidada. «Siéntate un momento, Miguelito», pidió ella con dulzura. «Tengo pan dulce y café caliente». Él dudó. Tenía trabajo pendiente, pero la idea de un descanso con aquella mujer que lo trataba como familia era demasiado tentadora. Se sentó mientras ella servía 2 tazas de café en tazas de porcelana fina, decoradas con motivos dorados. Era un contraste curioso. En un edificio lleno de indiferencia y frialdad, ese pequeño rincón parecía un refugio de otro tiempo. «¿Por qué nunca aceptaste ir a la universidad, Miguel?», preguntó de repente la anciana, observándolo con interés. Él se quedó en silencio por un momento, removiendo el café con la cucharilla. No era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta, pero sí la primera vez que la sentía tan sincera. «Nunca tuve la oportunidad, doña Carmen. Crecí en un barrio complicado. Mi madre hacía lo que podía y yo tuve que trabajar desde muy joven. Lo poco que ganaba era para la casa». Ella asintió con una expresión que mezclaba comprensión y tristeza. «Eres un buen hombre, Miguel. Trabajador, honesto. No mereces quedarte atrapado en este edificio». Las palabras flotaron en el aire por unos segundos, pero antes de que él pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta rompió el momento. «Toc, toc, toc». La anciana y Miguel intercambiaron miradas. No era común que alguien la visitara. De hecho, doña Carmen no tenía familia que se preocupara por ella, o al menos eso creía Miguel. «Voy a ver quién es», dijo la anciana con voz firme, aunque Miguel notó un leve temblor en sus manos. Se levantó lentamente y abrió la puerta. En el umbral, un hombre de traje caro y expresión impaciente se apoyaba contra el marco de la puerta.
Su perfume fuerte inundó el apartamento, un aroma amaderado con notas metálicas que contrastaba con la calidez del hogar de Carmen. «Mamá, ¿podemos hablar?». Miguel sintió una punzada de desconcierto. «¿Mamá? ¿Ese hombre era su hijo?». El hombre pasó junto a Miguel sin siquiera mirarlo y se acomodó en la sala como si fuese dueño del lugar. Doña Carmen no se movió de la puerta, su postura rígida como una estatua de mármol. «No tengo nada que decirte, Rubén», respondió ella con frialdad. Miguel sintió que la tensión en el ambiente era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Rubén cruzó las piernas con arrogancia y sonrió con suficiencia. «Siempre con el mismo orgullo, ¿verdad? Vine porque necesito que firmes unos documentos. Cosas sin importancia. Será rápido». Sacó un sobre de su maletín y lo deslizó sobre la mesa con un movimiento despreocupado. Miguel observó las manos de doña Carmen temblar levemente, pero su rostro se mantuvo inquebrantable. «Vete, no quiero verte más». La sonrisa de Rubén se torció en una mueca de impaciencia. «No hagas esto más difícil, mamá. Ya no eres joven. ¿Cuánto más vas a seguir viviendo en este cuchitril? Sabes que tarde o temprano todo esto será mío». El aire en la habitación se tornó pesado. Miguel apretó los puños debajo de la mesa. Nunca había visto a doña Carmen tan vulnerable, pero también nunca la había visto tan firme. «No, no firmaré nada. Y no vuelvas a aparecer en por aquí». Rubén suspiró con fastidio, recogió el sobre y se puso de pie con la misma arrogancia con la que había entrado. «Tarde o temprano cambiarás de opinión». Sin una despedida, salió del apartamento, dejando tras de sí una estela de perfume y tensión latente. Miguel miró a doña Carmen. Parecía más pequeña, más frágil, pero sus ojos seguían firmes, como si estuviera luchando una batalla silenciosa dentro de sí misma. ¿Era su hijo?, preguntó Miguel, aunque ya sabía la respuesta. La anciana suspiró, mirándolo con una tristeza que le hizo un nudo en la garganta. Era. Alguna vez lo fue. El silencio se extendió entre ambos, pero esta vez no era incómodo. Era el silencio de las cosas que duelen. Finalmente doña Carmen sonrió, aunque su mirada seguía triste. «Déjalo, Miguelito. Mejor terminemos el café». Él asintió. No dijo nada, pero supo en ese instante que esa mujer había vivido más soledad de la que él imaginaba, y que, aunque fuese solo con pequeñas acciones, no dejaría que siguiera sintiéndose así. Afuera, la ciudad seguía su rutina indiferente, pero en ese pequeño rincón del edificio, dos almas compartían un café y una verdad que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta, que, a pesar de todo, todavía había esperanza. El aire en el apartamento de doña Carmen había cambiado. La tarde se desvanecía lentamente y el sol comenzaba a esconderse detrás de las nubes grises, creando una atmósfera densa, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Miguel se quedó sentado en la mesa, observando a la anciana, cuya expresión había adoptado una calma tensa, como si estuviera esperando algo, pero sin saber exactamente qué. Ella no dijo más palabras. La conversación había muerto con la salida de su hijo, Rubén, pero la sensación de inquietud seguía flotando en el aire. La radio, que hasta entonces había sonado con un bolero nostálgico, se apagó de repente, como si también estuviera esperando un cambio. Miguel, incómodo, se levantó para recoger las tazas de café, pero algo en el ambiente lo hizo detenerse. El silencio era pesado, casi palpable. Se giró para mirar a doña Carmen, pero ella ya no estaba en la sala. La puerta de su habitación estaba cerrada, y por un momento Miguel pensó que había ido a descansar. Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre. Un leve susurro proveniente de la habitación. Se acercó cauteloso,
dejando las tazas y sobre la mesa. El susurro se repetía, casi imperceptible, pero había algo en su tono que lo hacía parecer urgente, como si alguien estuviera luchando por decir algo sin poder. Con el corazón acelerado, empujó la puerta con suavidad. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz tenue que entraba por la ventana. Doña Carmen estaba de pie junto a su cama, mirando fijamente a un punto en el suelo, como si hubiera visto algo que él no podía percibir. «Doña Carmen, ¿está todo bien?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La anciana no respondió de inmediato. Sus ojos, normalmente cálidos y tranquilos, ahora estaban vacíos, como si su mente estuviera atrapada en algún otro lugar. Fue entonces cuando Miguel notó algo extraño. Una vieja caja de madera, casi oculta bajo la cama, que nunca había visto antes. Doña Carmen se giró lentamente hacia él, como si estuviera despertando de un trance. «No sé si debí haberte contado». Su voz era un susurro. La preocupación se reflejaba en cada palabra. Miguel se acercó a ella, el sentimiento de ansiedad apoderándose de su pecho. Quiso decir algo, pero las palabras no salían. En su lugar, observó cómo la anciana parecía luchar con su propio dolor, como si estuviera recordando algo que había enterrado muy profundo. Finalmente ella habló, pero su voz estaba quebrada, apenas audible. «Mi hijo, Rubén, él no siempre fue así, Miguel. Fue un niño lleno de sueños. Pero algo sucedió, algo que nunca quise que supieras. La tensión en el aire se hizo insoportable». Miguel no sabía si debía insistir, pero la mirada en los ojos de doña Carmen lo empujaba a saber más. «¿Qué sucedió, doña Carmen? ¿Qué hizo Rubén?». Ella cerró los ojos, como si las palabras fueran cuchillos que no quería dejar salir. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y vergüenza. «Rubén, él no es mi hijo, Miguel». El mundo de Miguel se detuvo por un momento. No entendía. ¿Cómo podía ser eso posible? «¿Qué estás diciendo?». Su voz estaba llena de incredulidad. Doña Carmen se llevó una mano al pecho, como si necesitara controlar la angustia que le oprimía. «Lo adopté cuando era un bebé, pero él nunca lo supo. Durante años le oculté la verdad. No quería que nadie supiera, ni siquiera él. Pero ahora, con todo lo que está sucediendo, siento que debo decírtelo porque tú eres el único que me escucha». Miguel retrocedió, abrumado por las palabras. El silencio se estiró entre ellos como un hilo frágil, y el miedo que había comenzado a formarse en su estómago creció rápidamente, como una sombra que se expandía a su alrededor. La figura de Rubén, que antes había sido una presencia irritante, ahora se volvía aún más sombría, casi peligrosa. Si Rubén no era su hijo, ¿quién era él realmente? Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué ocultó la verdad todo este tiempo?, preguntó Miguel, intentando comprender. La anciana se dejó caer sobre su cama, como si el peso de sus recuerdos la estuviera venciendo. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla, mientras sus manos temblaban al apretar la colcha. «Hubo un accidente, Miguel. Rubén estuvo involucrado en un accidente cuando era joven. Perdió la memoria. No recuerda nada de su vida antes de ese día. Y cuando lo encontré, pensé que sería mejor no decirle nada. Pensé que si no lo hacía, tal vez podría tener una vida normal, alejada de las sombras de su pasado». Miguel sintió una mezcla de miedo y compasión. Había algo extraño en todo esto, algo que no terminaba de encajar. Rubén había perdido la memoria, pero ¿por qué no había sido más transparente? ¿Por qué nadie más sabía la verdad? Y lo más importante, ¿qué había sucedido en ese accidente? Antes de que pudiera formular más preguntas, una nueva sensación extraña llenó la habitación. Un crujido suave, como el sonido de una puerta que se abre lentamente, interrumpió sus pensamientos. La ventana,
que antes estaba cerrada, se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga fría de aire. La luz de la luna comenzó a brillar débilmente sobre la caja de madera que estaba bajo la cama, como si la luz la iluminara de una manera inusual. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La caja lo llamaba. «¿Qué hay en esa caja, doña Carmen?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ella lo miró, pero no respondió. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si hubiera visto algo que lo asustaba más de lo que estaba dispuesta a decir. «No debes tocarla, Miguel». Su advertencia fue clara, pero su voz tembló, como si también temiera lo que podía suceder. Miguel, impulsado por una curiosidad creciente, se agachó y alcanzó la caja. El tacto de la madera envejecida le dio una sensación de frío, pero algo en su interior le decía que tenía que abrirla. Con manos nerviosas comenzó a levantar la tapa. El crujido de la madera era casi insoportable y cuando finalmente la abrió, lo que vio lo dejó helado. Dentro de la caja había documentos, fotos antiguas y una carta, pero lo que más le llamó la atención fue un retrato en sepia de un hombre que nunca había visto antes. La expresión de ese hombre era tan familiar y al mismo tiempo tan inquietante que Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era él? Doña Carmen, al ver lo que había hecho, levantó la mano con urgencia. Era tarde. El misterio se había desvelado parcialmente, pero las respuestas estaban aún muy lejos. «No toques eso, Miguel. Tienes que irte ahora». Pero Miguel, incapaz de apartar la mirada, solo pudo susurrar. ¿Quién era él? Y las sombras de la noche parecieron alargarse aún más en el silencio de la habitación. El aire estaba cargado de tensión cuando Miguel miró nuevamente el retrato. La imagen que sostenía en sus manos parecía sacada de otro tiempo, otro lugar, pero había algo profundamente inquietante en ella. El hombre en la foto tenía una mirada intensa, oscura, que parecía seguirlo con los ojos. Sin saber por qué, sintió que la ansiedad lo invadía, como si todo a su alrededor comenzara a desmoronarse. ¿Quién era este hombre? Y lo más importante, ¿por qué estaba tan involucrado en la vida de Rubén? Doña Carmen se levantó con dificultad y su cuerpo temblaba mientras se acercaba a Miguel. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por una mezcla de angustia y miedo. Ella lo observó y por un momento los dos compartieron el mismo silencio pesado, como si ambos supieran que algo se estaba desvelando, pero que aún no estaba listo para ser comprendido. «Miguel, por favor, pon eso abajo», dijo con voz temblorosa. El miedo en sus ojos era palpable, pero Miguel no pudo dejar de mirar el retrato. Algo dentro de él le decía que había una conexión profunda entre el hombre en la foto y todo lo que había sucedido con Rubén. Y aunque algo en su interior le pedía que no siguiera, no podía detenerse. «¿Quién es este hombre, doña Carmen?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ella respiró hondo, como si estuviera acumulando el valor para soltar un secreto enterrado durante años. Finalmente habló, pero su tono fue bajo, casi inaudible. Es tu padre, Miguel». El mundo de Miguel se detuvo por un instante. Sus manos temblaron y el retrato casi se le cayó. Sus ojos se abrieron como platos, buscando en el rostro de la anciana alguna pista que indicara que se había equivocado, pero no la encontró. Doña Carmen no podía estar hablando en serio. Su padre nunca había sido mencionado por nadie. Había crecido con la certeza de que sus padres habían muerto cuando era pequeño, pero ahora todo lo que creía saber sobre su vida estaba siendo desmoronado con una simple frase. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz quebrada, llena de incredulidad. Doña Carmen caminó hacia él con pasos lentos, como si cada movimiento le costara una eternidad. Su mirada estaba vacía, perdida en sus propios recuerdos,
mientras trataba de encontrar las palabras para explicar lo que había sucedido. Tu padre no era un hombre común, Miguel. Él era parte de algo más grande, algo oscuro, y yo lo amaba. Fue el amor de mi vida, pero todo se fue al infierno cuando Rubén nació. El aire se volvió más denso a medida que las palabras de doña Carmen penetraban en la mente de Miguel. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen que se formaba no era clara, ni mucho menos. El misterio era aún más grande y las respuestas más oscuras. «Rubén, ¿no es tu hijo biológico?», preguntó, casi incapaz de articular las palabras. Su mente luchaba por procesar todo lo que estaba escuchando. Doña Carmen negó con la cabeza, pero su expresión era tan dolorosa que Miguel sintió un nudo en el pecho. Ella no era solo una anciana preocupada por su hijo adoptivo. Ella había sido una mujer atrapada en un amor peligroso, un amor que había dejado cicatrices que aún sangraban. «No, Rubén no es mi hijo biológico». Ella se sentó en la silla cercana a la cama, sus manos descansando en su regazo mientras su mirada se perdía en algún punto lejano. «Tu padre era parte de un mundo oscuro, Miguel. Un mundo que creímos que podríamos controlar, pero no lo logramos. Yo no quería que Rubén sufriera lo mismo. Quería darle una vida diferente, pero la sombra de su origen siempre lo persiguió». Miguel no sabía qué pensar. ¿Cómo podía un hombre como su padre haber estado involucrado en algo así? ¿Y por qué nadie le había hablado de esto antes? La sensación de traición se apoderó de él y las dudas comenzaron a invadir su mente. ¿Qué tan lejos llegarían las mentiras que le habían contado durante toda su vida? ¿Qué sucedió con él?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. El miedo le recorría la piel. Doña Carmen cerró los ojos y suspiró profundamente, como si lo que fuera a decir fuera un peso demasiado grande para soportar. Al principio, Miguel pensó que no iba a responder, pero finalmente ella habló. Tu padre murió. Pero no fue un accidente, Miguel. Él murió porque se metió demasiado en ese mundo. Y cuando lo descubrieron, no le dejaron otra opción. Yo tenía que protegerte y no podía permitir que supieras la verdad. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un asesinato. Su padre había muerto por algo relacionado con el mundo oscuro del que hablaba doña Carmen. La imagen de un hombre tan lleno de vida, tan lleno de misterios, comenzaba a desmoronarse, pero aún no entendía por completo cómo encajaba Rubén en todo esto. ¿Y Rubén? ¿Qué tiene que ver él con todo esto?, preguntó, su voz temblando. La anciana lo miró con una expresión que Miguel no logró entender. Sus ojos parecían reflejar un dolor profundo, como si estuviera enfrentando una verdad aún más terrible que la que ya había compartido. «Rubén», dijo ella, su voz quebrada. «Rubén no es solo adoptado, Miguel. Él es hijo de tu padre. Es tu hermano». El mundo de Miguel se desplomó. La habitación giró alrededor de él, y por un momento, todo lo que podía escuchar era el eco de esas palabras. Rubén, su peor enemigo, no solo era su hermano, sino también el hijo del hombre que había sido parte de un mundo que Miguel no comprendía. La confusión, el miedo, el dolor lo envolvieron como una capa oscura, pero algo más profundo en su interior le dijo que todo esto no era un simple accidente. No podían ser simples coincidencias. No, eso no puede ser. La negación surgió de sus labios como un grito en su alma. Doña Carmen lo observó, pero no dijo nada. Ella sabía que en ese momento el dolor más grande no era solo la verdad que había estado ocultando durante tantos años. El verdadero sufrimiento de Miguel comenzaba ahora. Y todo lo que Miguel podía pensar era en la caja de madera, en lo que había encontrado allí,
en lo que se revelaba con cada pieza del rompecabezas que comenzaba a tomar forma. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Miguel, su voz rasgada por el tormento. Doña Carmen no respondió de inmediato. Solo lo miró con una mezcla de tristeza y culpa, como si supiera que todo lo que había hecho en su vida no podía ser deshecho. Y así, en ese silencio interminable, Miguel se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Lo que comenzaba como una búsqueda de respuestas, ahora se había convertido en una carrera para encontrar la verdad más profunda, esa que no estaba lista para ser revelada. Pero lo que él no sabía era que la verdad, aún más oscura y peligrosa, estaba a punto de salir a la luz. Miguel caminaba de un lado a otro en su habitación, su mente girando a una velocidad que no podía controlar. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, ahora era una mentira. El peso de la revelación de doña Carmen lo había dejado atónito, pero había algo en su interior que lo empujaba a seguir buscando, a desentrañar la verdad a cualquier costo. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el precio que tendría que pagar por ella parecía ser más alto de lo que había imaginado. Miró la fotografía de su padre una vez más, observando con detenimiento los ojos de ese hombre que, aunque ya no estaba, de alguna manera aún lo vigilaba. ¿Qué había sido de él? No podía dejar de pensar en las palabras de doña Carmen. El amor, el mundo oscuro del que hablaba, su muerte, todo parecía demasiado surrealista para ser cierto. Y sin embargo, ahí estaba él, frente a la realidad que lo desbordaba. Se detuvo frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad a lo lejos, como si pudieran ofrecerle alguna respuesta. El frío de la noche se colaba por los bordes de la ventana abierta, pero la sensación de vacío que lo invadía era mucho más fría que el aire que lo rodeaba. El sonido lejano de los coches y las voces de las personas parecían tan ajenos a lo que él estaba viviendo. Se sentía desconectado del mundo, atrapado en un mar de incertidumbre. El sonido de su teléfono móvil lo hizo saltar, y cuando vio quién era el que llamaba, el nudo en su garganta se apretó aún más. Era Rubén. ¿Cómo podía ser que, después de todo lo que había aprendido, todavía quisiera hablar con él? ¿Cómo podía Rubén estar tan tranquilo mientras todo se desmoronaba a su alrededor? Respiró hondo y aceptó la llamada. La voz de Rubén, suave pero firme, llegó a través de la línea, cortando el silencio de la habitación. «Miguel, necesito verte, tenemos que hablar». Sus palabras, aunque aparentemente casuales, llevaban una urgencia que Miguel no pudo ignorar. Algo en su tono hizo que la inquietud lo invadiera nuevamente. Sabía que Rubén estaba involucrado en algo más grande, algo oscuro, pero no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Y ahora parecía que Rubén había decidido finalmente decirle la verdad, aunque no sabía si podía confiar en él. «¿De qué quieres hablar?», preguntó Miguel, su voz tensa, apenas controlada. «Es algo que no puedo decir por teléfono. Es más complicado de lo que crees y necesitamos hablar cara a cara. Nos vemos mañana, en el lugar donde todo empezó», respondió Rubén antes de colgar sin darle tiempo a Miguel de hacer otra pregunta. Miguel se quedó mirando el teléfono, el eco de las palabras de Rubén aún retumbando en su cabeza. El lugar donde todo había empezado. ¿A qué se refería? Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, pero lo que más le preocupaba era que Rubén no parecía estar dispuesto a darle respuestas claras. ¿Acaso era todo parte de un juego más grande? La noche avanzó lentamente, y Miguel no logró descansar. Los recuerdos de su infancia, las historias que había escuchado de su madre adoptiva, los murmullos sobre el pasado de su padre, todo comenzaba a tomar un nuevo significado, pero seguía siendo un rompecabezas incompleto.
No podía dejar de preguntarse si Rubén sabía más de lo que estaba dejando ver, si era él el que realmente tenía las piezas clave para entender lo que había sucedido. Al día siguiente, Miguel decidió ir al encuentro. No importaba lo que Rubén tuviera que decir, necesitaba respuestas, aunque le costara enfrentarse a la verdad, por más dolorosa que fuera. Quiso sentir el sol en su rostro, algo que le ayudara a aclarar la mente, pero todo lo que sentía era una opresión en el pecho, como si algo oscuro estuviera acechando a su alrededor. Cuando llegó al lugar indicado por Rubén, su corazón empezó a latir con más fuerza. Era un antiguo parque en el centro de la ciudad, un lugar que Miguel conocía bien. Allí había jugado de niño. Allí había pasado muchos momentos tranquilos, sin imaginar que un día se convertiría en un escenario de tanta confusión y desdicha. El viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los árboles y haciendo que las hojas caídas se levantaran en remolinos. El ambiente era sombrío, como si todo a su alrededor estuviera esperando algo. Miguel caminó hasta el banco donde Rubén le había indicado que se encontrarían. Estaba allí, sentado, con la cabeza agachada, como si estuviera pensando profundamente en algo que no podía entender. Rubén levantó la mirada cuando Miguel se acercó. Sus ojos, siempre tan seguros, ahora parecían vacíos, perdidos. Había algo en su expresión que no era la misma arrogancia que siempre había mostrado. Esta vez parecía haber algo más, algo que lo hacía más vulnerable, más humano. Pero Miguel no confiaba en esa expresión, no en este momento. Sabía que Rubén estaba ocultando algo, pero no podía adivinar qué. «Sabía que vendrías», dijo Rubén sin levantarse del banco. Su voz tenía un tono que Miguel no había escuchado antes, un tono que denotaba cansancio, desesperación incluso. Miguel se sentó a su lado, pero no dijo nada. Sabía que Rubén quería hablar, que finalmente iba a darle las respuestas que había estado buscando. Sin embargo, algo en el aire le decía que lo que Rubén tenía para decir iba a cambiarlo todo. «Lo que tienes que saber, Miguel, es que todo lo que has escuchado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Hay mucho más, y lo que estamos haciendo ahora tiene consecuencias mucho más grandes de lo que imaginas», comenzó Rubén, su mirada fija en el suelo. Miguel frunció el ceño. El temor se apoderó de él, pero no pudo evitar preguntar: «¿Qué consecuencias? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando?» Rubén levantó la cabeza y lo miró por primera vez de manera directa. Sus ojos reflejaban una mezcla de angustia y arrepentimiento. No era el Rubén arrogante que había conocido, sino un hombre quebrado por algo mucho más grande que él. «Estoy diciendo que todo esto, todo lo que has descubierto, lo que has estado buscando, está mucho más relacionado con tu vida de lo que imaginas. Lo que estamos a punto de hacer tiene el poder de destruir todo lo que conocemos. Y sé que no quieres oír esto, pero tal vez sea lo único que puedas hacer para detenerlo». El aire se volvió más pesado y Miguel sintió que algo en su interior cambiaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que se formaba solo lo llenaba de más preguntas. ¿Qué era eso que estaban a punto de hacer? La tensión entre los dos crecía y el miedo, como una sombra oscura, se cernía sobre ellos. El verdadero peligro no era lo que Rubén había hecho, sino lo que estaba a punto de desatarse. La ciudad seguía su curso, pero Miguel sentía que el mundo a su alrededor había dejado de girar de manera normal. El parque donde se había encontrado con Rubén ahora parecía un lugar ajeno, como si no perteneciera a la realidad que él conocía. Los árboles, las sombras alargadas por el atardecer, todo le parecía una versión distorsionada de lo que debería ser. Una pesadilla de la que no podía despertar.
El aire estaba pesado, casi tangible. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte que el anterior. Miguel intentó alejar los pensamientos oscuros que rondaban su mente, pero las palabras de Rubén seguían retumbando en su cabeza. Lo que estamos a punto de hacer tiene el poder de destruir todo lo que conocemos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía que hacer con todo esto? Se detuvo frente a una de las calles principales, respirando profundo. Necesitaba tomar una decisión, una que cambiaría su vida para siempre, pero no podía decidir sin saber toda. La verdad, necesitaba más respuestas y sabía que Rubén no le iba a dar todas de inmediato. El peligro estaba cerca, pero ¿cómo enfrentar algo que ni siquiera comprendía por completo? En su mente, las imágenes de su padre, su madre adoptiva, incluso los fragmentos de su infancia que se habían desmoronado en pedazos, lo asaltaban una y otra vez. Lo que Rubén había dicho no podía ser más desconcertante. A lo largo de su vida, Miguel siempre había sentido que algo no encajaba, algo que estaba oculto bajo la superficie. Pero ahora, con cada palabra de Rubén, se hacía más claro que esa mentira no solo lo afectaba a él, sino a todo lo que conocía. Pasaron horas antes de que Miguel pudiera poner en orden sus pensamientos. La noche ya había caído por completo, y las luces de la ciudad, que antes le habían parecido lejanas, ahora parecían observarlo, como si supieran lo que estaba por suceder. Con un suspiro, se dirigió al lugar acordado. Era el mismo parque donde había estado antes, pero la atmósfera había cambiado. Ya no era un simple lugar de recuerdos de su niñez, ahora era el centro de su angustia. Cuando llegó, Rubén ya estaba allí, de pie bajo la misma farola, como si hubiera estado esperando por horas. Su mirada parecía vacía, pero había algo en su postura que indicaba que él también estaba consciente de lo que se jugaba esa noche. «Te estaba esperando», dijo Rubén con voz suave, pero Miguel notó la tensión en su tono. No era la primera vez que se encontraban, pero esa vez el ambiente era diferente, mucho más denso. «Creo que ya sabes lo que quiero», respondió Miguel, su voz firme, aunque su interior estaba lleno de incertidumbre. Rubén asintió, pero no dijo nada por un largo rato. El silencio se estiró entre ellos como una cuerda tensa. Finalmente, Rubén rompió el silencio, su voz más baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. «Lo que te voy a contar es la única forma de detenerlo, Miguel. Y no lo digo como una amenaza, lo digo porque si no actuamos, todo lo que conoces desaparecerá. La familia, tu vida, todo. No es solo un juego, es algo mucho más grande». Miguel lo miró fijamente, intentando procesar las palabras de Rubén. Destruirlo todo. ¿Qué tan grave era todo esto realmente? Las preguntas seguían multiplicándose en su cabeza, pero no había espacio para más dudas. Necesitaba entenderlo. «Todo. ¿Qué es lo que no me has contado?», preguntó, su tono ahora cargado de frustración. Rubén cerró los ojos por un momento, como si buscara la mejor forma de explicar lo inexplicable. Cuando los abrió, la expresión en su rostro era diferente, como si finalmente estuviera listo para mostrarle a Miguel la verdad completa. «Tu padre no murió por accidente, Miguel. No murió en un accidente de tráfico, como todos te dijeron. Fue un asesinato, y todo eso fue parte de algo mucho más grande. Algo que comenzó antes de que tú nacieras. Todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, es una mentira construida para mantenerte alejado de la verdad. La familia que crees conocer no es la que piensas». Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su mente se detuvo por un momento, incapaz de procesar la magnitud de lo que Rubén acababa de revelar. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo podía ser posible? «No entiendo». «¿Qué familia? ¿De qué estás hablando, Rubén?». La voz de Miguel se quebró al final de la pregunta.
Estaba comenzando a sentir un profundo temor, uno que lo estaba consumiendo por dentro. Rubén caminó hacia él y puso una mano sobre su hombro, con un gesto de pesar. Te estoy diciendo que tu madre adoptiva no es quien crees, y tu padre, él no estaba involucrado en un accidente. Estaba metido en algo que nunca debió haber sido descubierto, algo relacionado con el dinero, la política, y personas que están dispuestas a hacer lo que sea para proteger sus secretos. Todo lo que te han dicho es una tapadera para ocultar lo que realmente pasó. Miguel sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Su madre adoptiva, un secreto tan grande como ese, y su padre, un hombre que siempre había visto como su héroe, estaba envuelto en algo tan peligroso que su vida había sido sacrificada por ello. El miedo comenzó a envolverlo por completo y sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Si todo lo que Rubén decía era cierto, entonces su vida había sido una mentira que lo había mantenido alejado de la verdad. Y ahora, con lo que acababa de descubrir, ¿cómo podía enfrentar todo eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Miguel, la desesperación tintando su voz. No podía entender cómo Rubén había guardado ese secreto durante tanto tiempo. Rubén apartó la mirada, su rostro tenso. Sabía que había llegado al punto de no retorno. Porque si te lo hubiera dicho antes, habría sido demasiado tarde. Las personas a las que nos enfrentamos no perdonan, Miguel. Lo que te estoy pidiendo es que tomes una decisión. Necesitamos que tomes el control, porque si no lo haces, alguien más lo hará por ti y no te gustará lo que pase. Miguel sintió una oleada de calor subir por su pecho. La rabia y el miedo se combinaban en su interior. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído en su vida, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. El futuro de su familia, su propio futuro, estaba colgando de un hilo. ¿Qué quieres que haga? Su voz era un susurro, pero tenía el peso de una decisión irreversible. Rubén lo miró a los ojos con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Sabía que había llegado el momento. Lo que quiero que hagas es lo único que puede salvarnos, pero para eso tendrás que ser valiente, tendrás que enfrentar lo que más temes. El viento soplaba con fuerza y Miguel cerró los ojos, sintiendo cómo la presión de la decisión lo aplastaba. Lo único que sabía era que no podía retroceder. Ya era demasiado tarde para eso. El aire estaba denso, pesado. Cada respiración de Miguel parecía más difícil que la anterior, como si estuviera tratando de tragar algo mucho más grande que solo oxígeno. Su mente era un torbellino, un caos de pensamientos, emociones y preguntas sin respuesta. ¿Qué había hecho? Había tomado una decisión, pero ahora no estaba seguro si estaba listo para las consecuencias. Las palabras de Rubén seguían retumbando en su cabeza como una campana que no dejaba de sonar. Tendrás que enfrentar lo que más temes. ¿Pero qué significaba eso? El parque estaba desierto, a excepción de ellos dos, como si todo se hubiera detenido para observarlos. La luna, alta en el cielo, parecía arrojar una luz fría sobre el lugar, resaltando las sombras que se alargaban a sus pies. Miguel miraba al frente, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Su respiración era profunda y constante, pero por dentro sentía como si una grieta se hubiera abierto en su pecho. Rubén se mantenía en silencio, observándolo con una calma inquietante. El joven no entendía por qué Rubén lo había arrastrado a esta decisión que parecía haber estado fuera de su control desde el principio. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había aceptado sin saber lo que realmente significaba? Lo que te estoy pidiendo es lo único que puede salvarnos. Las palabras de Rubén se repetían en su mente. Miguel sabía que estaba metido en algo más grande que él, algo que no podía comprender completamente.
El peso de la decisión que acababa de tomar lo aplastaba, pero la duda seguía allí, como una sombra en la esquina de su conciencia. Había elegido correctamente. Al fin, después de lo que pareció una eternidad, Rubén rompió el silencio con una voz grave. Tienes que entender que lo que estamos a punto de hacer no tiene marcha atrás, Miguel. No podemos dar un paso atrás ahora. Miguel asintió lentamente, pero sus ojos no dejaban de moverse, como si buscara una respuesta en los árboles, en las luces lejanas de la ciudad, en cualquier cosa que pudiera darle un poco de claridad. Pero no la encontraba. El miedo lo invadió como una ola, subiendo por su cuerpo. Todo en él quería dar un paso atrás, huir, regresar a su vida, a su antigua rutina. Pero algo dentro de él, una fuerza inexplicable, lo mantenía en pie. ¿De qué estamos hablando realmente, Rubén?, dijo Miguel finalmente, su voz temblando. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Rubén lo miró fijamente, los ojos oscuros llenos de algo que Miguel no podía identificar, pero que definitivamente no era consuelo. Era la mirada de alguien que había estado en la misma situación que él y que había aprendido a caminar por el borde del abismo. La verdad es que no hay nada que pueda prepararte para esto, Miguel. Nadie está preparado para lo que vamos a hacer, pero lo que es cierto es que, si no actuamos ahora, todo lo que has conocido se desmoronará. Ya no hay forma de detenerlo. Ellos nunca dejarán de buscarte. Miguel sintió que el aire se le cortaba. La frase de Rubén lo golpeó como un balazo en el pecho. Ellos nunca dejarán de buscarte. El miedo se instaló de lleno en su corazón. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes son ellos, Rubén? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Rubén no respondió de inmediato. Sus ojos se desvió hacia el suelo, como si pensara en las palabras que debía decir. Un silencio pesado se instaló entre ellos, pero Miguel no podía esperar más. Su mente ya estaba saturada de preguntas sin respuesta. Son personas poderosas, Miguel. No son simples criminales, ni mafiosos comunes. Son más que eso. Son aquellos que controlan el poder desde las sombras. Tu padre no fue una víctima al azar. Su muerte fue planeada, organizada. Ellos querían que eso sucediera. Lo que tu padre sabía estaba relacionado con algo que no podían permitir que se descubriera. Miguel intentó tragar, pero le fue imposible. Su garganta se había cerrado. ¿Qué estaba diciendo Rubén? ¿Por qué su padre había sido asesinado por algo tan oscuro y desconocido? No entiendo, murmuró, la angustia claramente visible en su rostro. ¿Por qué nunca me dijiste nada antes? Rubén lo miró con dureza, pero también con compasión, como si supiera lo que Miguel estaba sintiendo, pero como si también supiera que no había forma de retroceder ahora. Porque no podías saberlo, y porque no querías saberlo. Nadie puede enfrentar algo tan grande de golpe, ni tú, ni yo, ni nadie. Pero la verdad es que no tenemos otra opción. Ellos ya saben que estás involucrado, y lo peor de todo es que ahora te están observando. Miguel. Las palabras de Rubén cayeron sobre él como un torrente. La idea de ser observado, perseguido, por algo que no comprendía completamente, lo hizo estremecerse. ¿Quiénes eran estos seres en las sombras que controlaban todo? ¿Qué querían de él? Miguel no podía dejar de sentir que todo lo que había creído hasta ese momento era una mentira. Su vida, su familia, su historia, todo lo que conocía estaba bajo una capa de secretos y engaños. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Cómo podía salir de esta espiral de caos en la que lo habían metido? El joven comenzó a caminar de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una forma de comprender lo que estaba pasando, pero no podía encontrarla. Si ellos saben que estoy involucrado, entonces, dijo Miguel sin terminar la frase,
Rubén lo interrumpió con una mirada feroz. Eso significa que no hay tiempo que perder. Ahora tienes que decidir, Miguel. O te unes a nosotros y haces lo que tienes que hacer, o ellos te encontrarán antes que tú puedas mover un dedo. El miedo, la desesperación, la rabia, todo estaba en su interior ahora. Miguel podía sentir la presión apretando su pecho, el peso de la decisión que debía tomar. Todo en él gritaba que era demasiado tarde, que no estaba preparado para todo lo que venía. Pero una parte de él sabía que no había vuelta atrás. Ya no había manera de regresar a su vida anterior. Y si quería sobrevivir, tendría que seguir adelante, enfrentando lo desconocido. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Miguel, su voz casi un susurro. No había más espacio para dudas. Rubén lo miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando si Miguel realmente había comprendido el alcance de lo que acababa de preguntar. Finalmente, asintió lentamente. Tienes que ir a donde todo comenzó, y allí tendrás que hacer lo que ellos no esperan. Miguel respiró profundamente, sintiendo que el aire ya no era suficiente. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde comenzaba todo esto? El eco de la decisión que acababa de tomar comenzó a resonar en su mente, mientras la oscuridad de la noche los envolvía. El silencio en la habitación era casi insoportable. Miguel apenas podía oír sus propios pensamientos, acelerados y desordenados, como si su mente estuviera compitiendo contra sí misma. La luz tenue de la lámpara sobre la mesa proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, creando un ambiente tan opresivo que la respiración de Miguel parecía demasiado fuerte para el entorno. A su lado, Rubén permanecía en silencio, observando, la puerta cerrada con una expresión impenetrable. Miguel sentía la presión de las expectativas, el peso de las palabras no pronunciadas que flotaban entre ellos. La verdad estaba allí, al alcance de la mano, pero algo en su interior le decía que no podía dar el siguiente paso. ¿Y si lo que descubriera le cambiaba para siempre? ¿Estás listo? La voz de Rubén, grave y calmada, rompió el silencio. De manera abrupta, Miguel no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían la habitación, buscando respuestas en cada rincón, pero no las encontraba. El ambiente era sombrío, casi como si el tiempo se hubiera detenido, esperando a que él tomara la decisión final. «Nunca estaré listo para esto», dijo finalmente, con una voz quebrada, llena de incertidumbre. «Pero no hay vuelta atrás, ¿verdad?». Rubén asintió sin cambiar su expresión. La puerta frente a ellos parecía un umbral hacia algo mucho más grande que todo lo que Miguel había conocido hasta ahora. Un lugar donde las sombras se volvieron reales, donde las decisiones pasadas ya no podían deshacerse. Miguel sintió una oleada de miedo recorrerle la espalda. ¿Qué habría al otro lado de esa puerta? Lo que descubriremos ahí no será fácil de aceptar, nada lo será. Pero ya estás involucrado, ya no hay forma de volver a la vida que tenías antes. Rubén habló con una tranquilidad que desconcertaba a Miguel. El joven, sin poder resistir más la tensión, se levantó de la silla. Sus piernas temblorosas como si el peso de su destino lo estuviera derrumbando. Dio un paso hacia la puerta, pero al instante se detuvo. ¿Cómo podía estar seguro de que lo que estaba a punto de hacer era lo correcto? No había forma de estarlo. Todo en su vida había sido una mentira cuidadosamente tejida, un entramado de secretos. Y ahora, esa verdad, tan temida y tan elusiva, lo llamaba. Miguel miró a Rubén una vez más. Los ojos de su compañero eran serios, pero en ellos también brillaba algo, como si la responsabilidad de lo que sucediera recayera en los dos. Rubén no podía volver atrás, y ahora Miguel tampoco podía hacerlo. Con una respiración profunda, Miguel decidió que era hora de enfrentarse a lo inevitable. ¿Por qué seguir huyendo si lo que estaba frente a él
Era lo único que podría liberar su alma de la tortura del desconocimiento. Al girar la manija de la puerta, un escalofrío recorrió su cuerpo, como si estuviera cruzando una línea invisible que lo separaba de su pasado. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo largo y oscuro, apenas iluminado por una luz tenue que venía de una lámpara al fondo. El olor a humedad y madera vieja lo envolvió, como si el mismo aire estuviera impregnado de secretos guardados durante años. Sin pensarlo dos veces, Miguel dio un paso hacia adelante. Los ecos de sus pasos resonaban en las paredes del pasillo, amplificados por el silencio absoluto que los rodeaba. Rubén lo siguió de cerca, pero sin prisa, como si la calma de su compañero solo aumentara la tensión en el pecho de Miguel. Avanzaron por el pasillo hasta llegar a una puerta cerrada. No había nombres, no había indicios de lo que se encontraba al otro lado. Solo una puerta vieja que parecía resistirse al paso del tiempo. La incertidumbre y el miedo de Miguel aumentaron, pero algo dentro de él le dijo que debía continuar. Rubén se adelantó y, sin hacer un solo comentario, abrió la puerta. Al otro lado, la habitación estaba oscura, pero Miguel pudo distinguir la silueta de una mesa grande y una serie de sillas alrededor. La atmósfera estaba impregnada de una sensación extraña, como si todo en el cuarto estuviera esperando. Esperando a que alguien hablara, esperando a que alguien actuara. Miguel entró, sintiendo que la temperatura en la habitación había bajado considerablemente. Los ojos de Rubén se encontraron con los suyos. «Este es el lugar donde todo comenzó», dijo Rubén con un tono bajo, como si estuviera recordando algo doloroso. Miguel no dijo nada. Su mente estaba abrumada, intentando entender lo que Rubén acababa de decir. Este era el lugar donde todo había comenzado, donde la historia de su vida había dado un giro oscuro e inesperado. ¿Qué secretos se escondían aquí? De repente, Rubén se acercó a la mesa y levantó una de las hojas de papel que descansaban sobre ella. Las letras escritas en tinta negra parecían viejas, pero Miguel podía leer claramente el nombre de su padre al final de un párrafo. La garganta de Miguel se apretó y por un momento temió no poder respirar. ¿En qué el nombre de su padre estaba allí? ¿Qué tenía que ver con todo esto? Lo que verás aquí cambiará todo lo que creías saber, dijo Rubén, entregándole el papel. Pero Miguel no podía dejar de mirar las palabras, sus ojos recorriéndolas con rapidez, absorbiendo la información, pero incapaz de entender completamente lo que leía. El nombre del contacto es Adrián Zamora, decía el documento, y a continuación, una serie de coordenadas y fechas que no significaban nada para Miguel. La sensación de que algo se estaba desmoronando dentro de él fue palpable. ¿Quién era este Adrián Zamora? ¿Y por qué su padre lo había conocido? Antes de que pudiera procesar más, Rubén habló de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Adrián no es solo un nombre, es la clave para entender lo que ocurrió. Él es el eslabón perdido, Miguel. Él sabía demasiado, y tu padre estaba cerca de descubrirlo, y lo que más temían es que tu padre hubiera llegado demasiado lejos. Ahora, todo lo que pasó hace años está comenzando a tomar sentido, y tú estás aquí, enfrentando lo que tu padre no pudo. Las palabras de Rubén chocaron contra Miguel como una ola gigante. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos había guardado durante todos esos años? Rubén observó a Miguel como si estuviera midiendo el peso de su reacción y luego agregó: «Ahora sabes lo que te ha estado ocultando el destino. La verdad no será fácil de soportar, pero debes ser fuerte. Porque en este momento el futuro de todos depende de ti». Miguel no pudo evitar una sensación de pavor que lo invadió por completo. Estaba preparado para enfrentar la verdad. Podría soportarla.
Al mirar la hoja frente a él, Miguel sintió que su vida, tal como la conocía, ya no existía. Todo había cambiado en un instante, y ahora la verdad estaba más cerca que nunca. El aire en la habitación se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Miguel sostenía el papel en sus manos como si fuera lo único que lo mantenía conectado a la realidad. Las palabras que Rubén le había revelado flotaban en su mente, inalcanzables, difíciles de procesar. El nombre de Adrián Zamora seguía resonando en su cabeza, como un eco persistente que no podía ignorar. Se quedó allí, mirando la hoja. La luz débil que se filtraba a través de las rendijas de la ventana proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre las paredes. El frío que sentía no venía solo del ambiente, era algo interno, un temblor que recorría su cuerpo, una ansiedad profunda que lo envolvía. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué conexión tenía con todo esto? La voz de Rubén interrumpió sus pensamientos, grave y llena de una seriedad que calaba hondo. Este es el momento, Miguel. La verdad que has estado buscando está frente a ti. Ya no hay vuelta atrás. Miguel levantó la vista lentamente, buscando en los ojos de Rubén alguna pista sobre lo que realmente significaba todo esto. Pero el rostro de Rubén era impenetrable, como una roca ante el mar. Realmente podía confiar en él. Con un esfuerzo visible, Miguel dio un paso adelante. La oscuridad parecía envolverlo con cada paso que daba, como si la misma habitación intentara retener